Se llevó a cabo la cumbre latinoamericana sobre cambio climático, el gobierno reabre la negociación por el salario mínimo, será gratis el transporte público durante las elecciones y según la revista gastronómica Taste Atlas, el choripán argentino está entre los mejores 5 sándwiches del mundo. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Otro día más en este hermoso y riquísimo país. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Hoy en Fuego Amigo recibimos a Martín Jurest, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de Alternativa Ciudadana. El candidato que nos acusó en Twitter de no querer invitarlo, nos cuenta todas sus propuestas. ¿Viste que sí somos plurales, Martín? Me dejas mudo, la verdad, ¿no? Otro tema que debatimos hoy es la cultura del odio y la cancelación, utilizada a modo de castigo o rechazo social cuando se considera que una persona pública o un grupo dijo algo inadmisible u ofensivo. Se cancela a las personas, se cancela la obra y se cancela la historia, ¿no? Que somos sujetos históricos. Se cancela nuestra relación con la historia. ¿Qué papel juegan las redes sociales? Hoy día tenemos la posibilidad de que cualquier persona se genere un usuario en estas redes sociales y publique lo que se le dé la gana. Eso tiene sus bemoles, que es que cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Cuál es el límite entre libertad de expresión, censura y autocensura? Uno puede silenciar las cuentas que uno no quiere ver. Entonces, si una persona te está hostigando o está siempre opinando cosas que te afectan, bueno, puedes también silenciar. ¿Qué pasa en la política y con los discursos de odio? Y en el caso de los famosos, ¿se puede separar la obra del artista? Nos preguntamos si bloquear o cancelar es una solución o si se puede construir desde el consenso. Bueno, ¿vos qué decís, che? Arranca Fuego Amigo, un programa con mucho chimichurri. Lo que quieren es que yo cancele. El chimichurri, yo no sé si nuestra querida Eli quiere cancelar. Absolutamente, para nada lo cancelo. Para nada, por supuesto, va el es chimichurri. tradicional. No. Bien. Viene con el equipo. Escúcheme, ¿el cálculo lo canceló? No, sigue molestando. Bueno, sigue vino Eli con molestando. su cálculo. Hoy vino más agradable, pero sigue viniendo. Bueno, pero te tenemos presente, está recuperada. Sí. Ayer vino un poquito está. floja, pero está recuperada y está en el equipo nuevamente. No así Pablito Caruso, que también, bueno... Le mandamos un abrazo a Caruso. Le mandamos un enorme abrazo, por supuesto, pasó por la vacuna también y como tantos que han pasado por la vacuna, surtió su efecto. Así que está en cama, le mandamos un saludo enorme desde Fuego Amigo. Bueno, y hablando de Fuego Amigo, vamos a charlar de un tema que nos interesa. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado la palabra cancelación o el concepto cultura de la cancelación y muchos otros no, pero probablemente de alguna u otra manera la hayan vivido o experimentado, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene que ver con anular al otro, con cancelar lo que dice el otro, de alguna manera correrlo de escena. ¿Está bien? ¿Está mal? Si la otra persona dice algo inconveniente, ¿está bien correrlo de escena? ¿O lo ideal sería que reflexione, tratar de que cambie de idea? Sí, y esto se expresa en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de una participante de un programa de cocina que se enteraron que no había presentado bien sus papeles para participar de ese programa de televisión y en las redes sociales la lincharon a nivel que la chica sentía por momentos que no quería vivir más, a ese nivel. Después también está la discusión de qué pasa, por ejemplo, con las obras de arte, si el autor ha hecho algo que corre los límites de lo que está bien y de lo que está mal, como por ejemplo un abuso sexual, una violación. Hay muchos Hay casos, que consumir, por ejemplo, una película de Woody Allen o de Kevin Spacey. ¿Está bien lo que hizo Netflix? ¿Qué pasa con Trump, con las cosas que hizo en Twitter? ¿Hizo bien Twitter en sacarlo o no? ¿Qué hacemos con los discursos de odio que tan presentes están, ¿no? Antiigualitarios. Se deja de mirar a Roman Polanski, no sé, digo, hay muchas situaciones. Y son todas muy diversas. Por ahí fuera de contexto o que tienen que ver con expresiones realizadas en otra época y que las tomamos con el contexto actual y por ahí quedan desenfocadas. Bueno,
De todo esto vamos a hablar en el día de hoy en Fuego Amigo. Exacto, hablar, porque nosotros creemos que con el diálogo probablemente desde la diversidad salgan mejores cosas, así que pasamos a mostrar y a presentar a nuestros entrevistados, que la verdad son 4 personas de lujo para charlar este tema. Arranco presentando a Diego Berardo, que es el encargado del Centro Cultural San Martín y además está propiciando desde hace un año Diálogos Urgentes, un ciclo que justamente es para encontrarnos entre las diferencias. También está Cintia González Oviedo, que es psicóloga, magíster en género, sociedad y políticas, magíster en marketing y directora de Bridge the Gap. También tenemos a Daniela Gasparini, bienvenida, me corro porque los estoy tapando, secretaria de Libres del Sur por la Ciudad de Buenos Aires, referente de Mumala. Estandarización de lo que se considera moralmente correcto en nuestros modos de decir, nuestras actividades sociales, etc. El problema con la estandarización es que supone, entiendo yo, digamos, una transparencia de la relación social, del lazo social, digamos. Pierde la opacidad que hay en todo contrato, en todo vínculo con el otro, digamos. Los vínculos son opacos, hay algo que siempre como que está medio como escondido ahí. Y suponer la transparencia de la relación social implica que el otro debe decir aquello que yo estoy esperando que se diga, ¿no? Y me parece que se lo cancela, y le pregunto a Daniela y le incorporo también a la charla, ¿se lo cancela por lo que dice o por lo que representa, o por ambas cosas? Por ambas cosas, por lo que dice, por cómo lo dice, por lo que representa. Me parece que, bueno, la cultura de la cancelación es lo que se conoce habitualmente como el escrache. El tema es que ahora se viraliza a través de las redes sociales, ¿no? Donde hay un movimiento que incluso hay un montón de anónimos que no sabés quién te está diciendo qué cosa y por qué, ¿no? Hay un movimiento que es un movimiento de poder, ¿no? Que intenta anular, cancelar a la persona por lo que representa, por lo que dice, por cómo lo dice también. Ahora, está la escritora Ariana Harwitz, que se queja mucho del temor que tiene ella incluso de escribir, a veces, que ya se autocensura a la hora de escribir, por esto que podríamos decir a veces que es una corriente políticamente correcta del progresismo. ¿Qué pensás vos? Bueno, en primer lugar, creo que hay con estos temas, con temas de diversidad, con temas de hablar de cultura de la cancelación por un lado, hablar también de los discursos de odio, es como una gran ensalada para la gente que no está en el tema. Y para recuperar un poco la historicidad, está bueno recuperar el hecho de que a partir del movimiento Me Too en Estados Unidos, en Ni Una Menos en Argentina, y solo a partir de las redes sociales, algo que sucede en un país como Argentina o como Estados Unidos, en minutos se vuelve viral. Esto Castells, que es un sociólogo que estudió muchísimo las culturas de las masas, lo habla específicamente, habla de la generación hashtag. Es decir, que con un hashtag hoy tenés un movimiento político y después se fue generando lo que se llama cultura de la influencia, que es también en las agencias de publicidad, las personas que hacen publicidad, los spots políticos, utilizan esa influencia que es cómo yo llego mi mensaje de manera viral. Y en el medio hay como una ensalada de temas. De hecho, Ariana ha sido muy, yo la admiro un montón, ha sido muy rupturista con sus discursos sobre la maternidad y los tabúes de la maternidad. Es espectacular el libro. Pero lo que suele suceder es asociarlo a la corrección política o a una idea de que hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Y creo que ahí se anula el debate. Justamente nació de la posibilidad de decir cosas que no se podían decir. Vos hablaste del discurso del odio y ahora le pregunto a Diego también, ¿no? Tanto por estas días, por estas semanas, diría por estos años, producto de la grieta. ¿Cuánto influye ese discurso del odio y hasta dónde puede llegar? ¿Puede llegar incluso a atentar con la vida de una persona? Mirá lo que te estoy preguntando, llegó hasta este extremo. Mira, yo creo que la cultura de la cancelación o los discursos de odio nos vuelven muy violentos. Y yo creo que se traslada a todo lo que tiene que ver con lo que vivimos como sociedad. Vos fíjate que los discursos de odio no solo tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la escritura de una ficción o al reclamo de nuevos derechos, también tiene que ver con cosas que pasan en los colegios, y el bullying es un ejemplo muy claro en donde muchos chicos... Bueno, el bullying es la primera causa de suicidio adolescente y tiene que ver justamente con una cultura del odio, con la una cancelación cultura... no es un bullying grupal, para decirlo de alguna manera. El otro, un daño que haga que pueda sentir alguna relación vinculada con sus expresiones mucho más acallada. Recién Cata decía muy bien, muchos escritores piensan antes de escribir una ficción porque no saben cómo van a trabajar las editoriales con su texto.
o cómo el público va a responder a sus propuestas. Ahora, todo esto no es solamente producto de lo que nosotros hacemos como sociedad, me parece que atraviesa absolutamente todas las esferas de nuestra vida y que muchas veces tiene que ver con lo que nosotros vemos muy arriba y se traslada muy abajo. A ver, ¿qué pasa cuando el que lo recoja quien quiera y lo siguen? Pero ¿qué pasa cuando realmente ese discurso que va a ser cancelado o que es cancelado es realmente un discurso antiderechos, ¿no? Y va un linchamiento a alguien que dijo algo, no sé, por ejemplo, que negó la dictadura o negó el holocausto. ¿Qué pasa con un discurso así? ¿Qué piensan? ¿Cómo se tiene que elaborar? Que lo agarre quien quiera. A mí me parece que lo que sucede también mucho con las redes sociales es que diferentes movimientos, como el movimiento feminista, como recién decía Cintia, hemos también utilizado ese recurso, esa herramienta, para poder visibilizar todo lo que nos pasaba, ¿no? Todas las injusticias que sufríamos, toda la invisibilización que sufríamos, todos los acosos y los abusos permanentes que después se traducen también en las propias redes y que lamentablemente, como bien decía recién Eduardo, hay en nuestro país una tendencia al binarismo, ¿no? Al binarismo, a la polarización, a los polos, ¿no? Que llevan a ciertos extremos y construyen verdades absolutas, negando e imposibilitando a un montón de personas. Y eso nos ha pasado a las mujeres en la política también, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo de Cintia Fernández, de Carolina Lozado, que justamente se expresan de la forma que quieren expresarse y son totalmente anuladas, canceladas. No importa lo que ellas expresen en política, lo que importa es que muestren una lola, muestren la cola. O sea, se esconde detrás de todos esos haters, troll, discursos de odio y violencia en las redes, un montón de situaciones que tienen que ver con la misoginia, el sexismo, el machismo. Retomo un poco lo que dijo Cata, ¿no? Pongamos un ejemplo X, ¿no? Un negacionista de la dictadura, para poner un ejemplo concreto. ¿Qué se hace con esa persona? ¿Se la cancela? ¿Se la trata de convencer? Si se la trata de convencer, ¿de qué manera? Sobre todo cuando está expuesto esto en redes. ¿O en nombre de qué? ¿Cómo se labura eso? ¿Cómo se labura un discurso de odio? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que siempre el camino, digamos, nosotros trabajamos mucho este año con comunidad LGBT dentro de las empresas y hemos tenido comentarios de algunas personas de las empresas en contra de estos espacios donde la empresa misma había tomado una posición concreta, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas es realmente, y vuelvo a insistir con esto, mezclar absolutamente todo. Es decir, poner un gran paquete donde los discursos de odio, donde el bullying y la cultura de la cancelación es todo lo mismo. No es lo mismo, digamos, todos estamos socializados y socializadas en el status quo, es decir, en pensar en una normalidad que hoy se está hackeando y que estas cancelaciones, las primeras, fueron movimientos que dieron voz a cosas que estaban mal y que reproducían odio y que lo que hicieron fue visibilizar que había un montón de cosas, como por ejemplo el acoso sexual dentro de una industria tan poderosa como el Hollywood o el Ni Una Menos. O sea, no podemos perder el matiz y lo que se pierde hoy, ya sea en la grieta o como el movimiento, la globalización en sí misma es polarizante, o sea, no solo en Argentina, sino la globalización Ahora, tiene esa característica, Cintia, se pierden los matices. Mantengo la duda todavía, ¿no? Insisto, un ejemplo concreto, ¿qué hacemos con esa persona? El hecho concreto. Esteban quería decir algo, me parece, de eso. Sí, no, a mí lo que me parece es que hay que tratar de entenderlo más allá de la enunciación que hace una persona individual, digamos. Sí. Si la cultura de la cancelación implica que se excusa la parte. Nosotros vamos a cancelar al que lo enuncia, no estamos cancelando el discurso va a seguir. Y ahí me parece que... Está buenísimo lo que decís, sí, o sea, ese discurso está y las personas que lo pronuncian están. ¿Cómo se puede empezar a laburar? Lo vemos, porque evidentemente como estamos laburando no funciona. Cancelarlo es ponerlo bajo la alfombra, digamos. Exactamente. Pero sigue estando. Exactamente, me parece que hay que... O como sacarlo a Trump de Twitter. No Claro. es que Trump va a dejar de decir lo que dice. Exactamente, me parece que debemos exigirnos socialmente una participación en el disenso, digamos, de lo que podamos trabajar con el otro, digamos, porque la cultura de la cancelación es prácticamente cancelar al otro, cancelar no solamente lo que va a decir, sino cancelar al otro. Entonces, es tratar de ver desde el disenso qué podemos hacer con esos discursos, digamos, porque si no es como que estamos diciendo, bueno, tal persona es negacionista de la dictadura,
lo cancelamos. Ahora, tenemos un tape, porque lo quiero introducir para ver qué piensan todos ustedes de Gustavo. No, porque me canceló. Te cancelo, no, porque viene enlazado a esto que dice y no quiero perder un poco el hilo. ¿Qué pasa cuando es al revés? Estoy pensando en Ofelia Fernández cuando en verdad son muchos quienes atacan a ella por lo que dice ella o por lo que representa ella, y es ella la que automáticamente se retira de ese espacio producto de esa agresión. Es una instigación a retirar, ¿no? Sí, y de vuelta, retomando la agenda de la salud mental, que creo que siempre tiene que ser el camino, y retomando lo que estaba comentando recién el compañero Esteban, el licenso es, para mí también, la salida. El tema es que vos tenés plataformas digitales hoy donde es muy reducido las posibilidades de lenguaje, donde es muy reducido la posibilidad de réplica, donde justamente el pensamiento crítico no es lo que abunda. Entonces, ¿qué espacios tenemos para el licenso? ¿Es el espacio para hacer el licenso una plataforma como, por ejemplo, lo que le pasó a Ofelia? También pasó con una nadadora olímpica que decidió cerrar sus redes, porque la verdad es que la fuerza simbólica, y acá en esto un poco discrepo de lo que pasó con Trump, no es lo mismo que cierre una persona X su cuenta que Trump. Eso es un mensaje muy potente, o sea, tiene un efecto simbólico que no podemos minimizar, digamos, lo que eso desencadenó en un montón de personas de ese nivel de magnitud en relación a sus discursos. Hoy los discursos de influencia, muchos CEOs de compañía revisan sus discursos, y no por el lado de decir algo o no, sino porque estratégicamente quieren estar pegados a determinados temas y a otros no. La neutralidad hoy no es una elección para un contenido. Un contenido tiene que tomar una posición. A ver, ahora continuamos con esto, pero hay un tape, tenemos varios de Ariana Harwitz, pero hay uno que habla de Gustavo Cordera, porque está Diego, que también trabaja desde el arte. Son muchas aristas, estábamos hablando de las políticas, de las redes sociales, de discursos de odio. Estamos tratando de hacer como un primer pantallazo, pero lo que está en el foco de todo es el pensamiento diferente al nuestro. ¿Y qué pasa cuando lo borramos de la mente? Escuchemos a Ariana y agarramos el debate. Lo que pasó con Gustavo Cordera y otros íconos de la música o del arte, que decíamos, bueno, yo también decía, bueno, esto que dijo, dirían criollos, se zarpó. Todos, vos lo decís muy bien, que ya no era contra algunos sujetos que hacían apología de la pedofilia o de el crimen hacia las mujeres, sino que empezaba a cualquier discurso ser susceptible de esta policía que nos controla, cualquier palabra que está, y entonces ya empezamos a autocontrolarnos, que es lo peor, es el estadio último, me parece, ¿no? A ver, Diego. Yo creo que, más allá de si fue una cultura de la cancelación o no, lo que dijo Cordera es, no importa si está vinculado a la cultura de la cancelación, dijo algo que tiene que ver con cómo él considera que las mujeres se relacionan con la cultura, con la música, con el arte que supuestamente él hacía, porque él habló de cómo las chicas, entre comillas, después de un recital, le golpeaban casi la puerta del camarín. Ahora, lo que también comenta esta escritora, y también lo comentan Tamara Tenenbaum y Cohen Alexandra Cohen en la revista es ¿por qué nosotros tenemos la necesidad en este presente, creo que Diego lo dijo al principio, de cambiar muchas obras vinculadas a el teatro, la ópera o la escritura, que fueron hechas en otros tiempos, pero que hoy con este contexto la revisamos y la queremos cancelar? Hay un ejemplo concreto, ¿no? Lo que el viento se llevó, que HBO la sacó, digamos, había una suerte de reivindicación de la esclavitud. Ni hablar de Otelo en Dragon Ball Z, ¿no? Ahora, para agarrarlo de la agenda de la actualidad. Pero es importante esto, porque yo creo que una cosa es la ficción, como bien explica la escritora en su entrevista, y otra cosa es el presente, la realidad, lo que nosotros debemos tratar de promover como cultura de la convivencia y que tiene que ver con el respeto a las diferencias, con el respeto a los derechos consagrados. Mira, hoy presentamos en el Cultural justamente una actividad que hace el colectivo LGTB de la Ciudad de Buenos Aires en una asociación civil que se llama Único, y que son unos unicornios intervenidos por artistas que tienen que ver con la posibilidad de que empresas puedan adquirirlos para generar recursos para la comunidad trans de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene posibilidad de insertarse, como hablaba recién ella, en el mercado laboral. Y ahí se hablaba justamente de los problemas que también tienen ellos como minorías, en donde, por ejemplo,
en el momento de pandemia tuvieron que salir a una plaza a desarrollar sus actividades y eran agredidos, cancelados, por decirlo de alguna manera, corridos de las plazas para que no muestren que son travestis o personas trans que desarrollan una actividad artística. Cuando la actividad artística es casi un espacio en donde nos encontramos de manera común, la música, el teatro, es algo que nos junta, nos une, ya no podemos siquiera encontrarnos con el otro diferente. Bueno, ahí el problema como sociedad me parece que es mucho más grande. Esteban. No, yo pensando un poco lo que comentaba Diego y respecto a Cordera, ¿no? Yo creo que ahí el problema es que lo mismo que decía antes, ¿no? Se canceló a un individuo y no se planteó nada acerca de toda una discursividad de lo que fue siempre la cultura rock, ¿no? Y ahí tenemos un problema grave, digamos. Sí, Cordera lo expresó, pero esa situación estaba latente. Está buenísimo. Muchas veces se reproduce esa situación, por ahí no tan explícito como lo hizo Cordera. A ver, desarrollé ese concepto, pero me gusta para que lo trabajemos todos, de cómo se puede elaborar, ¿no? Bueno, está ese discurso, claro, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, está el discurso presente. Claro, como que se cargó todo sobre Gustavo Cordera y hay toda una cuestión con la cultura del rock durante muchos años que aquello que dijo Cordera estaba como muy evidenciado y que todos conocían. Y me parece que ahí también lo que hay que entender es cómo nos ligamos con los contextos de significación de las enunciaciones, ¿no? Porque, digamos, si nosotros vamos a cancelar algo que tenía que ver, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Una película de Kevin Spacey, por ejemplo, claro, ¿no? Pero una película de los años 50, digamos, y bueno, no, como la vemos ahora nos parece inadecuada. Estamos perdiendo el lugar de nuestra historia como sujetos, digamos. Los sujetos de los años 50 de algún modo referían a esos discursos. O sea, vos decís que borramos una parte de la historia, incluso las cosas horribles y perversas que podemos tener como sociedades. Y que nos hemos formado a partir de esos discursos. Y que por ahí también nos sirven para recordar lo que no hay que repetir, ¿no? Eso también es importante. Creo que la historia nos da las herramientas incluso para revisarlas y para debatirlas, para, generar nuevos movimientos. Somos sujetos sociales, estamos en permanente cambio y eso es importante. Una persona que dijo hace 10 años algo, por ahí hoy tiene derecho a estar arrepentido de lo que dijo o argumentar por qué lo dijo o sostenerlo, pero me parece que yo escuchaba a Cordera y me acordaba del otro yo y de Cristian Aldana, ¿no? Que en el 2016 fue escrachado, si se quiere decir, o denunciado públicamente en las redes sociales por un grupo de jóvenes que habían sido víctimas de abuso, de acoso y violencia sexual por parte de él, ¿no? Y ahí creo que también hay una cuestión que hay que incluir, ¿no? Que es que... O sea, determinadas personas, lo que sea, pero que le dicen... te acuso de, por ejemplo, violador, y no lo era, o de acosador. Y hubo incluso algunos casos hasta que llegaron al suicidio, ¿no? Si me permitís, ¿Cómo Cata, se elabora algo así? Es súper interesante, pero quiero, para no perder el hilo, si me ayudan a distinguir la diferencia entre una condena social y la cancelación. Estoy pensando en el caso de Cordera y la reacción que generó en redes. Por ahí reacción, digamos que uno puede entender, lógica, ¿no? De gente que se ha sentido de alguna manera con esa expresión agredida. ¿Cómo diferenciamos eso? ¿Cuál es la condena social en redes, donde uno expresa que está en contra de eso que hizo Cordera o que dijo Cordera? ¿Y cómo diferenciamos la cancelación? ¿O cómo evitamos que eso sea una cancelación y obture cualquier tipo de debate? Sí, yo creo que ese es uno de los puntos principales de la discusión porque, por un lado, no podemos hablar de violencia de género y de erradicar la violencia simbólica, por ejemplo, en los medios de comunicación, y por el otro estar en contra de la cultura de la cancelación. O sea, ¿cuál es el límite? Para mí el límite es el conocimiento, es decir, estos discursos como estaban comentando, que no podemos perder la historicidad de cómo se fueron construyendo lo que era normal y lo que hoy ya estamos cuestionando como lo normal. Por ejemplo, el acoso hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las personas que producen contenidos, las grandes empresas que producen contenidos, no tienen esta diferenciación. Entonces, por supuesto que te van a anular una serie o van a recortar un pedazo de la historia, de la película Lo que el viento se llevó, porque justamente no tienen las capacidades
de contenidos sociológicos, de discusiones de lo que es violencia de género y poder trazar esa línea. Una cosa es, hoy de vuelta se mezcla cancelar y las personas que están en las redes, sobre todo las nuevas generaciones, tampoco tienen el conocimiento, son activistas simplemente, no tienen la verdad o tampoco es su responsabilidad la reflexión social. Creo que eso es una responsabilidad en parte de los medios de comunicación, también de las personas que educamos en distintos espacios, llevando el mensaje de no poder asociar todo, porque si no, no podemos un día hablar de la cultura de la cancelación y también hablar de violencia de género al otro día. Y lo digo con un ejemplo muy claro. Cuando empecé a trabajar en agencias de publicidad, empecé a trabajar justamente por las publicidades que se cancelaban en Twitter. Por eso empecé a trabajar hace 4 años en estos temas. Y una de las cosas que decían es, bueno, ahí llega la comisaría de género. Entonces, si las personas que producen los contenidos mezclan todo, está todo mal de ahí hasta lo que sale después al aire. Ahora, perdón, Eli, pero no quiero perder esto porque el caso de las falsas denuncias ha generado también muchos daños en ir con lo políticamente, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo también, ¿no? De chequear la información antes de saltar en masa a atacar a alguien acosador, por tirar un ejemplo, ¿no? Que puede llegar hasta arruinarle la vida. Y se ataca directamente sobre la idea que uno tiene acerca de la idea que el otro tiene que es distinta, ¿no? No hay posibilidad de debate, no hay posibilidad de nada. Me parece que hay una suerte de ajusticiamiento y hay cierto regocijo en ese poder de ajusticiar a otra persona, ¿no? De anularlo, de cancelarlo. Y que tiene que ver con también un goce que hay ahí, ¿no? Ahora, estamos hablando de poder por ahí en pocas manos. Ahora, pensemos en el poder político, en el poder económico, en el poder mediático de los medios de comunicación. ¿Quién maneja las redes sociales? ¿Quién maneja a los haters? ¿Quién maneja a los trolls? Digo, o sea, eso también hay que hablarlo y hay que decirlo, A mí ¿no? me parece que ahí hay un punto que es clave, que se habla mucho, y es que todos sienten, por lo pronto los que llevan adelante la cultura de la cancelación, o no la cultura de la cancelación, sino la cultura de la condena social o en redes, todos sienten que tienen la verdad absoluta, digamos. Que no hay posibilidad de contradecir una idea que uno puede no compartir. A mí me parece que el problema más grave está en esa situación, en las ideas, en donde no hay posibilidad en redes, por lo pronto, o en una red social fundamentalmente, de poder discutirlas. Y la pregunta que yo me hago es si es necesario discutirla en esa red. Si no es más importante generar otros espacios donde poder discutir. Bueno, es interesante lo que decís. ¿Se puede discutir en redes? ¿Se puede discutir en Twitter? ¿Se puede reflexionar en Twitter? Eli, ¿cuál es el rol también de la dirigencia política, de la dirigencia del poder? Porque también utilizan las redes para difundir discursos del odio, de cancelación, lo vemos en la campaña. Vos fíjate algo. La alcaldesa de Barcelona se fue de las redes, fundamentalmente de Twitter, justamente porque consideraba que no había, que era muy agredida, pero más allá de todo eso, que no era un espacio de reflexión. No era un espacio de reflexión. Claro. Ofelia se va porque es atacada y no tiene posibilidades de reflexionar. Claudia Piñeiro, una de las escritoras más conocidas. Y la pregunta que yo me hago en relación a la política, que es fundamental. Pero algunos dirigentes sí utilizan ahí voy justamente, ahí voy. Cuando nosotros armamos diálogos urgentes, surge fundamentalmente porque en las redes sociales eran, no sé si la mayoría, pero muchísimos políticos tenían un discurso muy violento uno contra el otro. Y eso, para mí, necesariamente repercute en la sociedad, repercute negativamente, hace que la gente, en la vida cotidiana, le cueste mucho más relacionarse. Entonces, cuando vos tenés aparte de la dirigencia política, que tal vez tiene un megáfono mucho más fuerte que quienes no tienen un discurso violento en las redes, quienes intentan construir diálogo, como hablamos muchas veces, quienes intentan tratar de debatir con vos una idea diferente porque entienden que en esa idea diferente pueden enriquecerse. Bueno, cuando los violentos en las redes son más fuertes que los que quieren construir consensos para encontrar soluciones a nuestros problemas, bueno, ahí tenemos un problema muy grave que es que no hay otro espacio para que nosotros podamos salir de esa red violenta. También para reproducir los discursos de odio, probablemente si nos vamos todos, esos discursos, como vos decís, si no los laburamos de algún lado, a mí me gusta lo que dice porque no es la plataforma, ¿no? Son los que usan esa plataforma. Ahora es verdad, todos nosotros. Ahora es verdad que en Twitter en particular el discurso es bastante más agresivo. Me parece que la plataforma no es inocua. No todas las plataformas son iguales. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene la culpa Twitter? El diseño de la plataforma es una plataforma instantánea
donde el fin primero es la catarsis y además tiene una velocidad. Eso es una decisión de la gente, que es la catarsis, no de la plataforma. Yo no podría culpar a Twitter de eso, de que la gente diga Twitter no era así hace unos años. Yo empecé a usar Twitter en 2008. Yo te voy a decir algo, mirá, perdón. Yo quisiera decir algo respecto del planteo, porque es muy interesante en relación a si es la plataforma o son las personas. Yo creo particularmente que son las personas. Y hay un tema que para mí es muy importante. Nosotros en la vida cotidiana seguramente nos llevamos bien o tenemos buena relación con alguien que piensa totalmente diferente a nosotros. Bueno, yo en la cultura trabajo cotidianamente con personas que piensan totalmente diferente en términos políticos, en términos artísticos, a lo que yo pienso en esta sociedad. Sin embargo, a muchos les cuesta volcar esta virtud positiva que tenemos de poder relacionarnos y construir con el otro diferente en esa plataforma. Mirá si esa plataforma, todos los que nos llevamos relativamente bien, todos los que podemos construir diálogo en las diferencias, pudiéramos trasladarlo a esa plataforma. Hoy estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando de cultura de la cancelación y mucho menos de discursos violentos. Es muy difícil a lo que voy es que esa plataforma es una y las personas terminan haciendo esa plataforma. Claro, pero es muy difícil reflexionar en 140 caracteres. Por eso. ¿no? Esa es la verdad. Pero agrego a lo que dice Diego, que me parece que incluso hay que pensarlo como un movimiento más social que personas individuales, ¿no? Son sectores de la sociedad que no quieren perder sus privilegios, que quieren tener el poder, que quieren tener la verdad y quieren sobre eso hacer un discurso de odio defenestrando a otro, ¿no? O sea, me parece que hay que pensarlo desde un análisis más multisectorial, más multidimensional, donde el atravesamiento a quienes son víctimas o somos víctimas, como por ejemplo las mujeres en la política, de esos discursos de odio, tiene que ver con un montón de factores, tiene que ver con el género, con la edad, con la etnia, o con un montón de situaciones y posicionamientos políticos también. Nos quedan 4 minutos y me gustaría escucharlos a todos. Yo pienso, digamos, si... me quedo con la idea que vos decías, ¿no? De estos discursos que permanecen, porque yo reconozco en mí también muchas veces cancelando en nombre de lo que a mí me parece políticamente correcto. Como que no está nuestra autocrítica, ¿no? Lo de que cada uno tiene como moralmente bueno o malo, políticamente correcto o no. Y un poco en la vida, más o menos, cancelás un poquito, ¿no? Y que obviamente te vas achicando desde un montón de lugares. ¿Qué piensan? A partir de esas plataformas, una serie de discursos que se viralizan. Y la viralización lleva a una uniformidad de lo que se puede decir y aquello que queda fuera. O sea, le atribuís a las redes una parte importante de todo este fenómeno. Sí, por supuesto. Puedo hacer un paralelo entre una persona que se maneja muy cordialmente en una oficina y cuando va a la Popular de la cancha de River, es una fiera. Son contextos de enunciación diferentes, claramente, bien, sí. Bien. Sí. Dani. Bueno, voy a retomar lo que dijiste porque también me parece importante, digo, en la cultura de la cancelación hay una tentación a la que entramos, o sea, o siendo cancelados o cancelando en algún momento, ¿no? El tema es la intención, ¿sí? Por ahí nosotros no tenemos la intención de cancelar o anular a otra persona en el debate, pero por ahí otros sectores o personas sí la tienen. Digo, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, yo era militante universitaria y tuve un debate con un periodista reconocido de periodismo argentino, donde, bueno, justamente él me invita a su programa para cancelarme, básicamente, ¿no? Pero fue producto de una posible cancelación, un scratch que yo hice a un rector de una universidad diciendo y denunciando las políticas turbias que estaban sucediendo en ese momento en conjunto con el movimiento estudiantil, ¿no? Y hay una cadena de cancelaciones ahí. Uno cancela, el otro cancela y es como un juego de poder que es peligroso cuando quien cancela tiene una intención política u otra intención detrás, ¿no? Bueno, me quedo con varias cosas. Una, que el diseño de las plataformas y la inmediatez, a medida que se masificó, porque al principio no era un uso masivo, eran muy distintas las plataformas al inicio. Si vamos a 12, 13 años atrás, cuando se masificó empezó esto de la uniformización del sentido, ¿no? Es decir, y de hecho las voces disidentes empezaron a dejar de usarlo o empezaron a decir, bueno, voy a empezar a usarlo de otra manera porque ya no encuentro. Entonces lo que se va concentrando justamente son los discursos más violentos y virulentos. De todas maneras, creo que tenemos que recuperar los matices. De hecho, hay estudios que dicen que en los últimos 20 años está decreciendo por primera vez en la historia el coeficiente intelectual de las personas y de las nuevas generaciones. Mirá. Y que eso muchas veces tiene que ver con la digitalización
que lo que hace es anular los matices del lenguaje y hay palabras que se van anulando. Cuando no tenemos palabras para pensar, no tenemos grises tampoco. Diego, brevemente, porque nos tenemos que ir al corte, nos pasamos de tiempo. Bueno, entonces repetir que para mí la gran mayoría de los ciudadanos sentimos afecto por alguien que no piensa por nosotros y que me parece que el desafío que tenemos justamente es construir un camino que nos lleve hacia el respeto y ese respeto nos lleve a construir más libertades. Bien, gracias a los cuatro por estar con nosotros. Continuará, esta historia continuará, nos vamos a un corte sin cancelar a nadie. Bien, y como siempre también tenemos nuestro segmento en campaña. Se vienen las elecciones el próximo domingo de las primarias y está Martín Jourés, que es precandidato a diputado de Alternativa Ciudadana con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Diego? Gracias por... Lo están poniendo en pantalla. O nos provocaste. Dice, quiero aclarar a Fuego Amigo que ni Diego Schurman ni Cata Elía nos invitaron, a pesar de que los solicitábamos a compartir nuestros compromisos públicos de Alternativa Ciudadana, pim. Acá estás, Acá estoy y lo agradezco y me parece que es un ejemplo de ustedes. Lo he dicho públicamente en varios lugares. La Argentina tiene dueños. Tiene dueños en la política, tiene dueños en la riqueza y tiene dueños en el dominio de la opinión. Es raro encontrar situaciones de pluralismo. Yo saludo y celebro este episodio. No en el caso mío particular, sino de tantísimas mujeres y hombres de la ciudad que pueden querer escuchar otras voces, no solo la mía, de otros tantos candidatas o candidatos. Y creo que es un episodio complejo de la Argentina. Cuando ustedes hablaban recién de la cancelación y se hacía mención al tema de las relaciones asimétricas que existen en materia de la circulación de la palabra, la constitución de la opinión, las formas de entender al mundo y en consecuencia las estrategias para transformarlo, estos dueños de la opinión, al igual que los dueños de la política y de la riqueza, marcan derroteros muy específicos. Entonces fue una alerta. Lamento si fue demasiado sonoro, pero no era la idea, ¿verdad? Sonó un poco agresivo, te digo la verdad. Nosotros lo sentimos así. Todos, Si fue una agresión y lo vivieron así, yo tampoco me pongo colorado cuando tengo que pedir disculpas. Bien. Aprendí que en política cuando uno pide disculpas en serio es cuando se adquieren condiciones de credibilidad. Los que niegan las disculpas o las falsean, ahí son billetes de 3 pesos. Nos abrazamos todos y sobre todo abrazamos que estés porque realmente nos interesa escuchar las propuestas de tu espacio, así que si querés, arrancá contándonos qué vienen a proponer. Yo diría que venimos a impugnar dos cosas. Una es el decurso de la decadencia argentina, no con la presunción de decir que tenemos la solución a la decadencia, pero primero instalar la cuestión de la decadencia. ¿Por qué instalar la cuestión de la decadencia y no la de la pandemia o de la crisis económica previa? En el año 2001 a mí me tocó ser uno de los titulares de lo que fue el Frente Nacional contra la Pobreza. Una consigna central de eso que fue una convocatoria democrática, plural, era en la Argentina la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Hoy son 2/3. Pasaron 21 años, por un lado. Por el otro lado, cada uno de los últimos 4 presidentes que han pasado en la Argentina. Cristina Kirchner se heredó a sí misma, Macri le heredó a Cristina, Alberto Fernández heredó a Macri y va a dejar su herencia. Si yo miro el resultado de cada una de estas experiencias, cada uno le entregó el país al que siguió de manera peor. Hasta Cristina, que se heredó a sí misma. Y Alberto Fernández, cuando termina el mandato, aún con las hipótesis más, diría yo, optimistas de resolución de la crisis, el ingreso de cada mujer y hombre de la Argentina en el año 2023 va a ser el mismo que en el año 2006. Ahora, en todo ese tiempo y con esa situación, sin embargo, hoy por hoy se sigue proponiendo lo mismo. Hoy uno está escuchando a los candidatos hablar de flexibilización laboral, todos, ¿no? Sí, es una inmoralidad, porque el revival no es solamente la flexibilización formal, Diego. Lo digo esto por ciento de la masa laboral. Esos 3 conglomerados, lo que han pasado en este tiempo, es un proceso fenomenal de licuación de ingresos. Mucho más los sobreocupados y mucho más los informales. De manera que para discutir el respeto a los trabajadores hay que poner las 3 cosas arriba de la mesa. Si yo me horrorizo, como sí efectivamente me horrorizo, con la pamplina neoliberal que decir que permitir que entrar y salir más fácil del mercado de trabajo formal resuelve el mercado de trabajo, está demostrado en el mundo que eso es una estupidez. Pero me callo la boca en la coexistencia con la jornada sobreextendida y con los trabajadores informales, estoy cometiendo una cosa que es una cosa ominosa, que es el delito de omisión. Bien. Y la Argentina, en este contexto, está omitiendo
a dos colectivos de trabajadores que son más grandes que los trabajadores formales. Ahora, en sus propuestas veo que está atravesada la perspectiva ambiental y la perspectiva de género, preguntándote por el cupo socioambiental, cuál es su postura con la ley de humedales y si tiene algún otro proyecto relacionado con el ambiente. Primero que nada fuimos firmantes iniciales, no como candidatos, sino como uno de los cientistas a los que se convocó para pedir el cupo. Después obviamente lo firmé como candidato, pero lo pedí como cientista social. En segundo lugar, me parece que Argentina tiene que discutir en serio cómo sale de esta crisis. Y de esta crisis hay dos cosas que hay que decir así no. Una cosa es decir sobreexplotación de la gente no. Segunda cosa que hay que decir, depredación del ambiente tampoco. Porque van a aparecer magos de pacotilla que van a decir, sacrifiquemos un poco de naturaleza, hagamos 10 vacas muertas, 40 megaminerías, sigamos quemando humedales, no sancionemos los delitos ambientales, permitamos que se instalen granjas de chancho porque la Argentina necesita dólares. Y para conseguir esos dólares, no importa cómo, convirtamos la naturaleza en un basurero. La otra posibilidad es decir, miren, como con la naturaleza no se puede, vamos por bestializar las relaciones humanas, digamos, deprimamos, ya que no podemos bajar el piso de la naturaleza, bajamos el piso de los trabajadores. Me parece que esas dos cosas hay que decir así no. En ese contexto, y yendo a la parte propositiva que vos planteabas, hay que afrontar la discusión que Argentina, con esta matriz productiva que tuvo hasta ahora, que es extractivista, que castiga a los trabajadores, nos llevó a no crecer y ser desiguales. Hay que plantear una lógica que no sea extractivista, que genere energía verde, que produzca procesos de reconversión, que generen empleo en condiciones tecnológicas distintas, que no se especialice en vender naturaleza partido al medio y trabajo barato. Y asumamos que vender naturaleza partida al medio y trabajo barato es una sociedad miserable. ¿Queremos ser una sociedad miserable? Es una definición que hay que tomar. A partir de ahí sigue el resto. Quiero introducir otro tema porque queda poco tiempo, que es el déficit habitacional, los créditos UBA. ¿Qué propuesta tienen para este tema? A mí me parece que, vuelvo al tema de la disonancia que le decía a Cata recién. En Argentina hay una inmensa disonancia, hay que introducir una disonancia en esto. Lo que hay que discutir en Argentina son tres cosas: el uso del suelo, la regulación de los alquileres y la vuelta del Estado en tema de provisión, o de primera vivienda, o de crédito, o de producción de vivienda popular. Si uno no discute el suelo, vamos al caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene es una dictadura de los desarrolladores inmobiliarios. Si uno no discute la regulación de alquileres, termina siendo que en una ciudad que tiene el 10% de su población, de sus viviendas vacías, y ese porcentaje en gente implicaría la desaparición del déficit habitacional. Es decir, hay que trabajar sobre el recurso de los alquileres. Y un tercer punto es que la vivienda, si no, es una aventura imposible. Y uno no le puede decir a los jóvenes: trabajo no vas a tener, vivienda tampoco, pero pasará lindo. Bien. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Muchas gracias. Fuego Amigo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos tenemos que despedir, Cata, pero Se claro, nos fue el programa. Tenemos el Fuego Amigo del Día. Ah, sí, tenemos el Fuego Amigo del Día. Mira, ya lo estoy viendo. A Rubinstein, Adolfo Rubinstein. ¿Qué dice? Quien quiera votar a Cambiemos probablemente no se sienta cómodo votándola a Vidal y menos a López Murphy. Bueno, últimos tiroteos, ¿no? En el final, en el cierre de la campaña. Mucho tiroteo, poca propuesta. Sí, mucho tiroteo, poca propuesta. Bueno, ahí cerraron la campaña, ¿no? Claro, hoy cerraron la campaña. Para la ciudad cerraron, ¿no? Y mañana tenemos el cierre en la provincia de Buenos Aires. Divertida en las últimas horas. Lo curioso es que a partir del lunes van a tener que sacarse las fotos todos juntitos. Rubinstein, irán a los López mismos Murphy. bunkers, a saludarse. Centros de campaña. Tenemos discusión con la palabra búnker. Centros de campaña. Sí, centro de campaña. Centro de campaña. No pongamos un tono bélico a esta situación. Pero tampoco cancelemos la palabra búnker. Se nos va el programa, Se nos va. Yo te sigo. Mira, un minuto. Bueno, gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana con más Fuego Amigo. Por supuesto, tratando temas que no siempre están en agenda y que nos interesa compartir con ustedes. Chau. Chau.